Empezamos, Lolita. Bueno, me fijo ya todo. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué? Bueno, una disculpa, pero acabo de llegar de la guardia. El tema que veremos el día de hoy es hipertensión arterial secundaria. Dentro de lo que vamos a abordar el día de hoy es un poquito de introducción sobre lo que es la hipertensión arterial secundaria. Posteriormente veremos un apartado de cómo iniciaremos el abordaje de hipertensión arterial secundaria. En el punto 3 veremos cómo las etiologías más comunes o las causas más comunes de hipertensión arterial secundaria. En el punto número 4 veremos las consideraciones en el adulto mayor y sobre todo el riesgo cardiovascular que conlleva las diferentes etiologías de la hipertensión arterial secundaria. Y como último punto veremos lo que es la hipertensión arterial resistente. Listo. Bueno, nada más un poquito de como de fisiopatología. Tenemos que la hipertensión en el adulto mayor se da por varios mecanismos, sobre todo con el envejecimiento. Existe el término, lo que se llama inmunosenescencia. Esto genera inflamación, aunado a que hay una desregulación en los procesos de oxidación-reducción, haciendo que aumente lo que es los procesos de estrés oxidativo. Y esto genera disfunción endotelial. Y pues la disfunción endotelial genera hipertensión. Y pues luego la hipertensión lleva a la inflamación. Y todo esto se vuelve en un círculo vicioso de que un proceso lleva al otro y como consecuencia perpetúa la hipertensión. Sobre todo estos cambios son más asociados al envejecimiento. Y pues tener en cuenta que junto con el envejecimiento, aunado a los estilos, digamos que el estilo de vida del paciente se va a manifestar en cambios biológicos que conllevan la hipertensión. Y la hipertensión se puede manifestar o tener procesos a diferente nivel del organismo, causando, por ejemplo, el nivel de las arterias, rigidez de las arterias, con la consiguiente enfermedad coronaria arterial, y esto conlleva eventos cardiovasculares, desde infartos a sistema nervioso central, así como infartos agudos al miocardio. También la hipertensión conlleva a isquemia cerebral, con el consiguiente daño a la arquitectura parénquima cerebral, generando que a largo plazo en los adultos mayores exista mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. También tiene alteración del metabolismo miocelular, lo que conlleva que exista una disfunción en el músculo esquelético, generando o propiciando la sarcopenia. Y esto hace que haya un decline en la funcionalidad del paciente. Y también la hipertensión causa desregulación en lo que es la actividad osteoblástica y osteoclástica, generando aumento en la restricción ósea con la consiguiente osteoporosis, y esto aumenta el riesgo de caídas y fracturas. Y pues todo esto lleva en los adultos mayores a un aumento en la hospitalización, en la institucionalización y en la mortalidad. Bueno, la hipertensión arterial secundaria es un tipo de hipertensión que como tal tiene una causa subyacente y potencialmente reversible. En la mayoría de bibliografías que consulté, mencionan que el 90% de la hipertensión es de tipo de hipertensión arterial esencial primaria, y de un 5 al 10% de los casos de hipertensión son de tipo hipertensión secundaria. Por lo tanto, las guías recomiendan que ante sospecha de hipertensión secundaria se tiene que iniciar el abordaje. Ahorita vamos a ver con qué tipo de síntomas o hallazgos en imagen laboratorios podemos sospechar de hipertensión arterial secundaria. Y una vez que tengamos la sospecha de hipertensión arterial secundaria, se tienen que derivar con el médico especialista adecuado. Bueno, como ya les mencioné, ocupa el 10% aproximadamente de los casos de hipertensión. La prevalencia es muy variable de acuerdo a la edad. Es más común en pacientes jóvenes. Sobre todo la incidencia más alta se encuentra en cuanto a población, en pacientes adultos jóvenes, que son de los 18 a 40 años, un 30%. Y también se ha visto que en todos los pacientes tratados con antihipertensivos, el 12.8% de la causa de la hipertensión es de tipo secundaria. Por ejemplo, en esta gráfica que pueden ver a su izquierda, a su derecha, tenemos que cuando la hipertensión está documentada en niños,
del 70 al 85% de las causas de hipertensión va a ser de tipo secundaria. Y las causas más frecuentes en niños, pues, es la enfermedad del parénquima renal y la coartación de la aorta. En cambio, en los adultos, por ejemplo, de edad mediana, que son los adultos que tienen entre 40 y 64 años, este ocupa del 8 al 12% de los casos. Y las causas más comunes es el hiperaldosteronismo, la disfunción tiroidea, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo, la no obstructiva del sueño, el síndrome de Cushing y el feocromocitoma. En tanto que en nuestra población adulta mayor de 65 años de edad, el porcentaje aproximado en la mayoría de biografías oscilaba entre el 10 y el 20%. En esto lo encontré en un 17%. Y la causa más frecuente, pues, es la hipertensión renovascular, secundaria aterosclerosis de la arteria renal. Otra causa también es la falla renal o enfermedad del parénquima renal y las disfunciones tiroideas en los adultos mayores. Bueno, ahorita vamos a valorar más o menos cada patología, bueno, las patologías principales por separado, pero en general se tiene que, ante aquel paciente que se sospecha de hipertensión arterial secundaria, ya sea que, por ejemplo, en hallazgos clínicos o electrocardiográficos, que se encuentre, por ejemplo, alteración de la aldosterona, alteración de la creatinina, alteración del potasio, del sodio, como iremos viendo por cada patología. Y aparte se encuentran síntomas, por ejemplo, en feocromocitoma, síntomas de palidez, sudoración, cefalea. En Cushing, síndrome, por ejemplo, en síndrome de Cushing, por ejemplo, que se encuentre la fase de luna llena, que se encuentra en las estrías. Entonces, como que vas estableciendo el enfoque diagnóstico de qué posible patología pueda ser. Y ya, por ejemplo, y también las características importantes, ¿no? Que el comienzo de la hipertensión sea en edades jóvenes, que sea rápida, que sea resistente. Y ya, como vimos, va a ser de acuerdo al grupo etario, más o menos las patologías más frecuentes. Si nos vamos, por ejemplo, a los adultos mayores, como ya les mencioné, la principal es la estenosis de la arteria renal o la falla renal. Pues, ¿qué tenemos que pedir aquí como primer abordaje? Pues, ultrasonido doble renal, podemos pedir una resonancia, pero ya como tercera opción, tomografía, perfil tiroideo y examen general de orina. Bueno, las causas más frecuentes de hipertensión secundaria son, en términos generales, el hiperaldosteronismo primario, la enfermedad renovascular, que comprende dos tipos, la estenosis de la arteria renal y lo que es la displasia fibromuscular. Posteriormente tenemos lo que es la no obstructiva del sueño, la enfermedad renal crónica, la disfunción tiroidea, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, la coartación de la aorta y el hiperparatiroidismo. Y otra de las causas de hipertensión arterial secundaria es por fármacos y drogas. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es como abordar los principales, cuando tenemos un paciente con hipertensión, tenemos que abordar primero las principales causas que pueden estar ocasionando la hipertensión. Por ejemplo, que sea estilos de vida inadecuados, hábitos poco saludables, falta de adherencia al tratamiento. Una vez que se descarta todo esto, podemos empezar a sospechar de hipertensión arterial secundaria, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un aumento agudo de la presión arterial cuando previamente el paciente estaba bien controlado. O hipertensión maligna acelerada. Es aquel tipo de hipertensión que tiene daño a órganos blancos, sobre todo tiene datos de retinopatía y es acelerada, retinopatía grado 3 o grado 4. Este tema creo que se aborda en el abordaje de crisis hipertensiva, que se presenta en edades menores de 30 años, que el paciente no sea obeso o de raza negra, porque la obesidad, la raza negra y los africanos son como los factores de riesgo principales para desarrollar hipertensión. Entonces, y que la edad de inicio sea en la pubertad. Y pues obviamente que se encuentren, por ejemplo, laboratorios alterados, que se encuentre, por ejemplo, una tomografía con una masa suprarrenal, que nos hagan sospechar de una causa secundaria. Y pues otra también de las sospechas de hipertensión arterial secundaria, pues también empleo de medicamentos o fármacos que generen hipertensión arterial secundaria. Ahorita vamos a ver varios de ellos. Y empezando por la hipertensión renovascular, de acuerdo a la Guía Española de Cardiología, que es más o menos la prevalencia varía entre 5 y 34% de esta. Y como les mencionaba inicialmente, se manifiesta en dos tipos, como estenosis de la arteria renal o como displasia fibromuscular. La displasia fibromuscular es más común en pacientes jóvenes menores de 40 años de edad, sobre todo femenino,
Y la estenosis de la arteria renal es debido a aterosclerosis en el 90% de los casos. Entonces, los adultos mayores son los que tienen pues las arterias más aterosclerosadas. Entonces, pues es más común en adultos de arriba de 50 años. Y el mecanismo fisiopatológico, pues, se debe que, ya sea que exista uno o varias estenosis de las arterias extrarrenales, de tipo sobre todo aterosclerótico en el 90% de los casos. Y esto genera que haya una reducción de la perfusión renal, y esto activa un mecanismo neurohormonal que hace que se active el eje renina-angiotensina-aldosterona, y pues al aumentar la aldosterona, pues se eleva la presión arterial. ¿Cuándo se va a sospechar de hipertensión renovascular? Pues en aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial severa o refractaria, que tengan cifras de presión arterial con una sistólica arriba de 160 y una diastólica arriba de 100. Refractaria se refiere a que, a pesar de una dosis óptima de fármacos, que el paciente tenga más de 5 fármacos antihipertensivos, incluyendo diuréticos, y que no responda al tratamiento. La otra sospecha también puede ser en pacientes que tengan un grado 3 de hipertensión arterial y que tengan una aterosclerosis documentada. En aquellos pacientes que tienen episodios recurrentes de edema agudo pulmonar sin una causa identificada. En aquellos pacientes que se encuentran soplo abdominal de exploración física. En aquellos pacientes que se encuentran hipocalemia que no es provocada ya sea por diuréticos o por baja ingesta de alimentos. O en aquellos pacientes que una vez que se les inicia tratamiento con dietas o con aras, la creatinina basal aumenta arriba del 30%. O también que se encuentre asimetría entre uno y otro riñón, sobre todo que varíen en más del 1.5%. Este hallazgo se encuentra hasta en el 60% de los casos de hipertensión arterial secundaria. Y que también existe falla renal después del inicio de un diurético. Bueno, y como les mencionaba, hay dos tipos, la displasia fibromuscular y la estenosis arterial. La estenosis arterial renal es la que más va a afectar a nuestros adultos mayores. La otra es más de pacientes jóvenes. La estenosis de la arteria renal afecta lo que es el óseo, como pueden ver en la imagencita, y la displasia fibromuscular afecta lo que es la parte media entre la porción cercana a la porción distal de la arteria. Aquí, por ejemplo, el tratamiento, los pacientes que tienen displasia fibromuscular responden mejor al tratamiento, digamos, invasivo, de lo que es a una angioplastía percutánea de la arteria renal. Se observa que aproximadamente va a existir una mejoría de la hipertensión. En cambio, con los pacientes que tienen enfermedad por estenosis de la arteria renal, la mejoría es poca, y al contrario se observa, por ejemplo, nefropatía por contraste. Y pues la terapia médica como tal, tanto para ambos tipos de estenosis de la arteria renal, es los IECAS y los ARA2. Y como segunda línea tenemos a los diuréticos de tipo tiazídicos. Y pues más que nada en lo que es la estenosis de la arteria renal tipo aterosclerótico, se tiene que controlar aparte pues lo que son los factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo la dislipidemia, y también se tiene que agregar antiagregantes plaquetarios. Y el diagnóstico pues se establece empezando con un CG de Doppler de arterias renales. Posteriormente se puede pedir una tomografía o resonancia de arterias renales. Los síntomas, bueno, en la historia clínica podemos tener como hallazgos hipertensión resistente. La hipertensión resistente se refiere a aquella hipertensión que se emplean más de 4 fármacos, incluyendo diuréticos, y que el paciente no responde, a pesar de tener una dosis óptima del tratamiento. Y que se observa en esos pacientes edema agudo pulmonar, y sobre todo que es una hipertensión de inicio temprano en las mujeres. En la exploración física podemos encontrar soplo abdominal o femoral, tiene una sensibilidad del 40% y una especificidad del 99%. En los laboratorios vamos a encontrar un deterioro agudo de la función renal con elevación de la creatina arriba del 50%, sobre todo cuando se inicia tratamiento con bloqueadores del sistema renina-aldosterona. Y pues también tenemos que pedir urea y creatina para constatar la elevación de los mismos. Dentro del gabinete lo que podemos pedir es un ultrasonido doble de arterias renales, una angiotomografía, una angioresonancia magnética
una arteriografía de arterias renales que es como el gold estándar, pero pues es invasivo y es más costoso. La sensibilidad y especificidad, por ejemplo, del UCG Doppler, también es buena, una sensibilidad del 84% y una especificidad del 97%. Y se va a establecer la estenosis cuando está por arriba del 75%, ya sea unilateral o bilateral. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, las ventajas entre una y otra técnica. Pues la más factible a nuestro alcance, por ejemplo, la ecografía Doppler, que es barata, pues no es invasiva, tiene una especificidad y una sensibilidad alta y pues permite hacer varios estudios de seguimiento para valorar cómo está la progresión de la enfermedad. Pero pues también el inconveniente o la desventaja es que depende de la experiencia que tenga la persona que lo realiza. Y pues también tiene que ver si tiene paciente abundante panícula adiposo y gas, pues va a tener interferencia. La Angiotac también tiene como ventaja, es un poquito más cara, pero pues no es invasiva. Y nada más el único que tiene como medio de desventaja es que se expone a radiación y el contraste puede ser nefrotóxico. Lo mismo para la resonancia. La desventaja es pues el costo y el medio de contraste. La arteriografía pues sí es invasiva, es como el gold estándar como les mencioné, y pues también se puede hacer como diagnóstica y terapéutica, es como la gran ventaja que tiene, por eso es el gold estándar, pero pues tiene alto riesgo de complicaciones, el costo, la radiación, el contraste. Y pues el tratamiento, como ya mencionábamos, son para el control de la hipertensión, los bloqueadores del sistema renina angiotensina de aldosterona, como los CIECAS o los ARAs. Y pues en la displasia fibromuscular se puede optar por la angioplastia transluminal percutánea y la colocación de stent para liberar la estenosis, con curaciones del 22 al 59% de los casos. Y esos ensayos que se hicieron ya son como que los más apegados a esto, ya tienen un poquito de tiempo, es el STAR, el Astral y el Coral. El Astral se hizo en el 2009 en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Fueron 806 pacientes con hipertensión arterial refractaria o con enfermedad renal crónica y 50% de ellos tenía hipertensión, estenosis de la arteria renal bilateral. Y solo se pudo seguir a 34 de ellos y pues al final de cuentas se menciona aquí que no hubo diferencias en el control de la hipertensión arterial y tampoco en la función renal o mortalidad entre ambos grupos. La comparación fue entre lo que se manejó con terapia médica o con terapia de STEM. Por ejemplo, el Coral, que es el un poquito más reciente del 2013 en Estados Unidos, menciona que como tal tampoco no hubo diferencia entre eventos adversos, tanto renales como cardiovasculares, ni mortalidad, y solamente hubo una mejoría modesta de la presión arterial en ambos grupos, pero en este estudio sí recomiendan, por ejemplo, ya como al final en conclusiones, que se inicie manejo para factores cardiovasculares como la dislipidemia. Recomiendan la terapia antiplaquetaria. Y bueno, otra de las causas es el alosteronismo primario. La prevalencia es del 8 al 20%. Las causas más comunes, el 70% es por hiperplasia suprarrenal bilateral. De un 30% se van a encontrar adenomas suprarrenales. Es más frecuente 2 veces sobre 1 en hombres versus mujeres. Y son más frecuentes en la tercera quinta década de la vida. Y ya menos común es el carcinoma suprarrenal. En algunas bibliografías lo mencionaban del 1%. Y esto se debe a que hay un aumento en la producción de mineralocorticoides, sobre todo aldosterona por la glándula suprarrenal. Y aunado la disminución en la producción de renina. Y pues como sabemos, la aldosterona incrementa la extracción de sal y agua, con el aumento de excreción y liberación de potasio y un aumento del volumen intravascular. La historia, bueno, para sospecharle el aldosteronismo primario, pues la historia clínica vamos a ver hipertensión resistente, puede haber parestesias, calambres, debilidad muscular, una masa suprarrenal descubierta de manera incidental, o antecedentes heredofamiliares de hipertensión resistente, o evento vascular cerebral de inicio temprano. En la exploración física puede haber arritmias o bloqueos asociados a la hipocalemia. También se puede encontrar fibrilación auricular. En laboratorios, pues, de manera básica vamos a encontrar hipocalemia. Tenemos que, ahorita vamos a ver los estudios que podemos determinar. Tenemos que determinar la relación aldosterona-renina. Podemos usar pruebas de carga de sodio bioral
supresión con fludicortisona o test de supresión con captopril. Y dentro del gabinete, pues lo más indicado aquí es pedir una tomografía adrenal, bueno, una TAC, sobre todo abdomen, para ver lo que es la glándula adrenal. Y pues el hallazgo más común es que se encuentra alguna masa, ya sea bilateral o unilateral, en la glándula adrenal. Y pues de aquí la Sociedad de Endocrinología en el 2008 menciona como las características principales que pueden ser para realizar el screening de hiperaldosteronismo primario. Como ya mencionamos, hipertensión que es espontánea y que ocurre con hipocalemia a pesar de que el diurético sea usado en bajas dosis, con hipertensión arterial severa, arriba de 160/100, o que sea una hipertensión resistente a fármacos, a pesar de tener 3 grupos farmacológicos, incluido un adrenérgico, un vasodilatador y un diurético. O cuando se encuentra pues un incidentaloma adrenal o historia familiar de hipertensión de inicio temprano, así como eventos vasculares. Y es lo mismo, son las recomendaciones. Y ya pues los tipos de estudios que podemos realizar es la supresión con fluocortisona, que se va a administrar 0.1 miligramos cada 6 horas durante 4 días, por lo tanto se van a administrar 16 dosis. Y aquí se tiene que cuidar que el paciente tenga un adecuado aporte de sal y un adecuado aporte de potasio, ya que, por ejemplo, si el paciente tiene el sodio bajo, la aldosterona va a estar elevada, y al contrario, si el sodio está alto, la aldosterona va a estar disminuida. Entonces tenemos que cuidar que esté en condiciones óptimas para que el estudio sea confiable. Y ya posteriormente se va a determinar la aldosterona plasmática en bipedestación a las 10 horas en el cuarto día de la administración de la fluocortisona, y se va a considerar significativa cuando esté arriba de 6 nanogramos por decilitro. Y se tiene que documentar que la actividad de la renina plasmática es menor a 1 nanogramo sobre mililitro hora. Pues al final de cuentas lo que hace la renina plasmática pues es convertir la angiotensina a través de la angiotensinógena para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el cortisol plasmático también se puede determinar a las 10 horas, y el potasio sérico tiene que estar normal. Otra cosa que se puede hacer es una administración de solución salina. Aquí se menciona que se tiene que administrar 500 mililitros cada hora aproximadamente. Y se tiene que medir la aldosterona plasmática. Para que sea significativo, tiene que ser arriba de 10 nanogramos sobre decilitro. O bien, otra forma más sencilla es el aporte de sal de vía oral. Se tiene que administrar aproximadamente 6 gramos de sal al día durante 3 días consecutivos, con una adecuada monitorización de la presión arterial y el potasio en sangre, sobre todo por el riesgo que tiene de que el paciente empiece a excretar demasiado potasio y hagan hipocalemias y como siguiente arritmia. Y se tiene que determinar la aldosterona en orina al tercer día de la administración del sodio bioral, y eso tiene que estar arriba de 12 microgramos en 24 horas. Y se tiene que determinar también el sodio urinario, que tiene que estar arriba de 200 milimoles en 24 horas. Otra de las estudios es que mencionaba que tiene menor sensibilidad y especificidad, es la supresión con captopril. En ese se tiene que administrar captopril, ya sea de 25 a 50 miligramos, y se tiene que medir la renina plasmática 2 horas posteriores. Entonces se espera que el captopril, bueno, en condiciones normales, el captopril lo que hace es suprimir la aldosterona en un 30%. Pero en condiciones de hiperaldosteronismo, la aldosterona va a persistir elevada y la renina va a seguir suprimida, pero este no es tan confiable. Y pues también otra de las cosas, aquí por ejemplo, el determinar lo que es la renina y la aldosterona. Si encontramos la renina alta y la aldosterona alta, podemos pensar en un hiperaldosteronismo secundario. Y las causas que nos pueden orientar a esto puede ser la hipertensión renovascular, un tumor secretor de renina, el uso de diuréticos, la hipertensión maligna y la cortación de la aorta. Si encontramos, como en este caso, renina baja y aldosterona alta, pensamos en lo que es el hiperaldosteronismo primario. Y cuando ambas están bajas, tanto la renina como la aldosterona, pues encontramos que es que hay actividad mineralocorticoide incrementada, pero no se expensas de aldosterona. Y las causas en que se puede ver eso es en el síndrome de Cushing, en el síndrome del Liebet y en
en la ingestión de regalic, que es como un tipo de azúcar o endulzante para postres o dulces, sobre todo más común en Estados Unidos. Y el manejo, pues en la mayoría de los casos, pues el manejo, como muchas de las causas son de tipo por adenomas, pues la adrenotomía es como la cirugía indicada para la sesión quirúrgica. Puede ser de tipo laparoscópica. Y cuando se encuentra que el hiperaldosteronismo primario de tipo bilateral, se puede iniciar antagonistas de mineralocorticoides, como es la espironolactona dosis de 12.5 a 25 miligramos al día, una dosis máxima de 100 miligramos al día. Y la pleronona, que es otro tipo de antagonista de mineralocorticoides más selectivo que la espironolactona, y la dosis es de 25 miligramos 2 veces al día, una dosis máxima de 100 a 300 miligramos al día. Y otra de las causas, y que se menciona en la mayoría de artículos que leí, que en el adulto mayor, esta es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria, lo que es la enfermedad parenquimatosa renal. Y la prevalencia, aunque aquí se ve un poquito baja, del 1 al 2%, pero es comparada con toda la población en general. Y las causas más comunes, pues es la enfermedad renal poliquística, los tumores renales, desde carcinoma de células renales, nefroblastoma, tumores productores de renina, vasculitis, poliarteritis nodosa, pielonefritis crónica y pues también la enfermedad renal crónica. Y aquí se debe que existe una disminución en el número de nefronas con la consiguiente activación del sistema renina-angiotensina sin aldosterona. Esto ocasiona que haya un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático, lo que genera una disfunción endotelial. Y esto hace que se incrementen las concentraciones de endotelina y consiguiendo que hay una disminución en los factores vasodilatadores. Y esto pues genera que se aumenten las resistencias vasculares periféricas con la consiguiente aumento de la hipertensión arterial. En historia clínica vamos a encontrar pues desde infecciones urinarias de repetición, abuso de fármacos, sobre todo de tipo analgésico, historia de nefropatía poliquística o enfermedad renal crónica. En la exploración física pues podemos encontrar ya todo lo que es relacionado a la enfermedad renal crónica, los hallazgos, pero así también podemos encontrar masas abdominales, sobre todo en caso de sospecha de una enfermedad renal poliquística. Y los exámenes que podemos solicitar y que nos pueden orientar, un examen general de orina, podemos encontrar albuminuria, hematuria, proteinuria, y pues una disminución de la tasa de filtrado glomerular, la urea, albúmina y creatinina van a estar alterados. Y el gabinete del estudio, pues la elección y más accesible es el ultrasonido renal. Y pues aquí, sobre todo cuando es por enfermedad renal crónica, el tratamiento de primera línea es el Ilosíacas o los ARAS, sobre todo si hay proteinuria y albuminuria porque disminuyen la misma, ya que disminuyen la presión intraglomerular y también ayudan a preservar la función renal residual. Inicialmente sí se va a ver, como mencionaba, un aumento como del 30% de la creatinina sérica, pero ya con los meses al mes aproximadamente va a remitir. Pero por ejemplo, si se documenta que el daño del parénquima renal es por una glomerulonefritis, pues la terapia va a cambiar. Aquí pues se tiene que iniciar el tratamiento adecuado para la glomerulopatía en específico, desde esteroides, inmunosupresores, anticuerpos monoclonales o quimioterapia. Otra de las causas que también es común en los adultos mayores y en población general, es la apnea obstructiva del sueño. La prevalencia oscila entre el 25 al 50%. Esto va a ocurrir básicamente en pacientes con obesidad grado 3 o mórbida, con enfermedad renal crónica avanzada, y pues el SAUS es un factor de riesgo cardiovascular. Y la fisiopatología pues se debe a que existen episodios repetitivos de obstrucción completa o parcial de la vía respiratoria. Esto genera en el paciente a nivel sanguíneo hipoxia e hipercapnia. Y la hipoxia y la hipercapnia actúan como estimuladores de los quimiorreceptores a nivel del sistema nervioso central y periférico, con la consiguiente liberación de catecolaminas. Y esto genera un aumento en las resistencias vasculares sistémicas, generando vasoconstricción periférica y elevación de la tensión arterial. Y bueno, ¿cómo podemos identificarlo? Pues con hipertensión resistente, con ronquidos, con sueño intermitente o alteración del
del ciclo sueño-vigilia, sobre todo hay mucha somnolencia diurna, cefalea y pues periodo de apnea. A la exploración física pues vamos a ver aquel paciente con obesidad, con una clasificación de Mallampati grado 3 o 4 y sobre todo que normalmente se espera que en pacientes en condiciones normales haya una caída de la presión arterial nocturna, pero en los pacientes con SAOS la presión arterial nocturna permanece elevada. Y pues aquí dentro de los más que laboratorios son cuestionarios, podemos pedir, bueno, aparte de la gasometría que nos puede orientar, podemos solicitar el cuestionario de Berlín, que valora, por ejemplo, los bronquidos, valora también el grado de hipertensión del paciente. También podemos pedir solicitar la puntuación de somnolencia de Edward. Y aquí se valora más que nada si la somnolencia ocurre en reposo, al ver televisión, al estar haciendo algún tipo de actividad, para establecer un diagnóstico presuntivo de SAOS. Y pues también determinar la pulsioximetría nocturna. Y pues el diagnóstico se realiza al final de cuentas con una polisomnografía. Se va a determinar, por ejemplo, con esta, el índice de apnea y hipopnea para clasificar el grado de severidad que tenga el SAOS. Por ejemplo, arriba de 30, pues es una apnea grave. Pero esto ya nos correspondería, por ejemplo, referirlo a neumología. Y como tal, pues el primero, pues establecer el tratamiento específico para SAOS, ¿no? Pero ya como manejo se ha visto que el CPAP tiene un pequeño efecto en la reducción de lo que es la hipertensión arterial. Entonces, pues sí se recomienda en esos pacientes que tengan SAOS que se les inicie terapia con CPAP. Otra de las causas es el feocromocitoma, que tiene una prevalencia del 0.1 al 6%, al 0.6%. Aquí, pues, sobre todo se va a identificar como causas antecedentes heredofamiliares de feocromocitoma, paraganglioma, un incidentantoma suprarrenal. Puede estar asociada a neoplasia endocrina múltiple, que es una de la tipo 2 es la que tiene la asociación con feocromocitoma. Otro tipo de síndromes que son más comunes en pacientes jóvenes y sobre todo se debe a que existe una descarga excesiva de catecolaminas con un consiguiente aumento de la presión arterial. Y nada más recordar que en los feocromocitomas aplica la regla de los 10, ¿no? Que el 10% van a ser malignos, que el 10% son bilaterales y que el 10% ocurren de manera extrarrenal. Y pues en la historia clínica vamos a encontrar hipertensión arterial paroxística, o sea que varía a lo largo del día, que es de tipo resistente, y pues la triada es la cefalea, la sudoración, las palpitaciones, y pues también se va a encontrar palidez. A la exploración física, por ejemplo, en pacientes que tengan las neurofibromatosis, pues se va a encontrar los estigmas cutáneos, que son como las manchas café con leche, o neurofibromas en la exploración física. Y pues se puede encontrar datos de hipotensión ortostática. Los laboratorios que podemos pedir son las metanefrinas urinarias, por ejemplo, un valor de normetanefrina arriba de 200 microgramos sobre 24 horas, es diagnóstica, o metanefrinas libres en plasma, o también la determinación de urinaria del ácido vanilmandélico, arriba de 5 miligramos en 24 horas. Dentro del gabinete podemos pedir lo que es la TAC o la resonancia magnética, que tiene una sensibilidad del 98 al 100% con una especificidad del 50%. La gamografía con este compuesto, que es el metayodo bencil guanidina, que tiene una sensibilidad del 95%. Eso sobre todo para detectar incidentalomas muy pequeñitos. Es un radioisopo que detecta la tumoración a nivel de la glándula adrenal. Y pues aquí para iniciar el tratamiento, pues primero se indica un bloqueador alfa-adrenérgico, como es el fenocibenzamina. Posteriormente puedes indicar bloqueadores beta, que es como el tratamiento médico de elección. Y ya pues se detecta que existe un incidentaloma, pues la cirugía es el tratamiento de elección, sobre todo una suprarrenalectomía. La disfunción tiroidea está documentado en menos del 1%, pero pues es la tercera causa de infección arterial secundaria en pacientes adultos mayores. Y aquí se debe por alteraciones en las resistencias vasculares sistémicas. Se menciona que el hipotiroidismo lo que genera es una elevación de la presión arterial diastólica. En cambio, el hipertiroidismo lo que hace es una elevación de la presión arterial sistólica.
Y pues ya, igual aquí la historia clínica, como ya hemos visto a lo largo de las clases, en hipotiroidismo, pues la piel seca, intolerancia al frío, estreñimiento, aumento de peso. Y ya pues los reflejos están retardados, puede haber edema periorbitario, la piel está más áspera, fría, los movimientos están lentos y se puede documentar bocio. Y pues los laboratorios y gabinetes para ambos, pues pedir TSH, T4 libre. Y pues en el hipertiroidismo, la piel se va a encontrar más cálida, caliente, húmeda. Va a haber intolerancia al calor, nerviosismo, agitación, insomnio, pérdida de peso, diarrea y pues debilidad de los músculos proximales. Y pues la piel cálida y húmeda. Igual se tienen que pedir las hormonas tiroideas. Y pues el tratamiento implica reemplazar la producción de hormonas tiroideas que se han perdido. En caso de que se detecte algún embocio o algún adenoma tiroideo, pues se puede considerar la cirugía para reseccionar el tejido hiperactivo o yodo radioactivo. Luego tenemos otra de las etiologías no tan común en los adultos mayores, como la cuarta o quinta aproximadamente, el síndrome de Cushing, que la prevalencia es menor al 0.1%. Aquí pues también va a depender mucho, ¿no? Porque sobre todo por la administración exógena de glucocorticoides. Y cuando es de tipo endógeno, el 80% se debe a secreción excesiva de ACTH. Puede ser sobre todo por alguna tumoración. Y cuando también puede ser independiente de ACTH, sobre todo por un tumor adrenal o una hiperplasia macronodular. Y aquí, pues, más que nada la fisiopatología es por exposición excesiva y crónica a corticoides. Esto conlleva un exceso de mineralocorticoides, lo que hace que aumente la restricción tubular de sodio y la consiguiente expansión de volumen. En la exploración física, pues se encuentra que hay aumento de peso, que es muy rápido, que hay debilidad de los músculos proximales. En los pacientes se puede encontrar historia de depresión, datos de hiperglucemia. Y en la exploración física, pues, la cara de la luna llena o la fase fichinoide, las almohadillas adiposas están dorsales y proclaviculares, se pueden detectar. Las estrías violáceas y anchas, mayor de 1 centímetro, y pues hirsutismo. En los laboratorios se puede solicitar hay muy simples tests para diagnosticar síndrome de Cushing. Se puede pedir la supresión con dexametasona con 1 miligramo durante la noche y se considera significativo arriba de 5 microgramos sobre ese litro. O también se puede determinar la excreción urinaria de cortisol durante 24 horas, significativo de 40 microgramos. O también se puede pedir el cortisol salival de medianoche a aproximadamente las 23 horas. Y el gabinete se puede pedir una tomografía suprarrenal, una tal de cráneo o con enfoque en hipófisis para diagnosticar algún tipo de masa o tumoración. Y el tratamiento, pues si se encuentra como tal que haya alguna tumoración, pues el tratamiento de elección es el quirúrgico. Pero antes de que se realice la cirugía, por ejemplo, se puede indicar tratamiento de la enfermedad primaria. Y ya, pues si es por causas exógenas, pues retirar los fármacos que estaban condicionando el exceso de mineralocorticoides. Y ya también se puede indicar inhibidores de enzimas suprarrenales como cetoconazol, etomidato o metapirona. O agentes adrenolíticos como el mitotrano. En otros casos, agonistas de la dopamina. Pero va a depender mucho de la causa que esté originando el síndrome de Cushing. Y otra causa ya poco común que un adulto mayor llegue con coartación de la aorta, todavía pacientes de 40 años se ha visto, con una prevalencia del 0.1%. Es multifactorial, también de causa genética, es más común pues, en niños y en adultos jóvenes. Esto se debe que pues al haber un estrechamiento de la aorta, va a haber una obstrucción al flujo arterial, y esto pues conlleva una activación del sistema renina y aldosterona con la consiguiente hipoperfusión renal, con un aumento de las resistencias vasculares y pues generando hipertensión arterial. En la historia clínica vamos a ver pacientes, sobre todo jóvenes, con hipertensión menores de 30 años de edad. En la exploración física, pues vamos a encontrar que la presión arterial sistémica es más elevada en las extremidades superiores si comparamos con las extremidades inferiores. Que se va a ver ausencia de disminución de los pulsos femorales. Se va a encontrar un soplo sistólico sobre el borde esternal izquierdo, el cual va a ser irradiado al dorso. En algunos casos se va a encontrar la cicatriz de toracotomía que se le hizo al paciente cuando era niño o adolescente.
Y en laboratorios, pues como tal, no hay uno específico para diagnosticar protección de la aorta. Y en gabinete, pues podemos pedir electrocardiograma, se puede observar hipertrofia ventricular izquierda, ecocardiograma para ver la función cardíaca y pues cómo está, con qué, con qué viabilidad miocárdica quedó. Se puede pedir también angiografía por tomografía computarizada o resonancia magnética. Y pues las opciones aquí pues van a ser siempre quirúrgicas, angioplastia con balón y colocación de stent. Y ya pues se espera que tras la reparación quirúrgica, la hipertensión en algunos casos va a persistir, sobre todo por efectos hemodinámicos y vasculares derivados del daño que ya se estableció por la corrección de la aorta. En algunos estudios mencionan que del 25 al 70% de los casos, a pesar del tratamiento quirúrgico de la corrección de la aorta, va a persistir con hipertensión del paciente y se recomienda pues, mantener el tratamiento hipertensivo. La hipertensión asociada a fármacos, los fármacos que más común se asocian a hipertensión arterial secundaria son los AINES, sobre todo pues porque muchos generan nefrotoxicidad y causan, como ya vimos, lo del daño al parénquima renal. Los AINES, los inhibidores de la COX-2, los corticoides o sustancias con propiedades mineralocorticoides como era el Regalix, los anticonceptivos también orales, los anticalcineuríticos, la eritropoyetina, agentes alquilantes, algunos antidepresivos también generan elevación de la hipertensión y pues obviamente los psicoestimulantes como la cocaína, las anfetaminas, también los inhibidores de la monoaminoxidasa y los descongestionantes nasales, sobre todo los que tienen compuestos derivados de la pseudoefedrina. Y pues se va a sospechar en la hipertensión arterial secundaria asociada a fármacos en pacientes que se documente la hipertensión una vez que se inicia el fármaco, a la semana de iniciar el fármaco, a los 3 días. Y o que bien el paciente ya es hipertenso, pero que empiece con un empeoramiento de la cifra de tensión arterial. Y pues, ¿qué se recomienda? Pues, por ejemplo, si dependiendo de lo que sea asociado, a qué tipo de fármaco se ha asociado la hipertensión arterial secundaria. Si es alcohol, que será por drogas, pues limitar el consumo de alcohol, como todos ya sabemos, a una bebida en mujeres y a 2 bebidas en hombres. Pues si es por anfetaminas, pues descontinuarlas y pues acudir a terapias conductivo-conductual psicológica. Si es por antidepresivos, sobre todo derivados de las monoaminoxidasas, se considera sustituir por inhibidores de la recaptación de serotonina o dependiendo de la indicación del fármaco, ¿no? Y si es por antipsicóticos atípicos, discontinuarlo, usarlo en lo mínimo posible, buscar algún tipo de terapia psicológica, aparte del antipsicótico, modificar los estilos de vida, también modificar los factores de riesgo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión. Si es por cafeína, pues también limitar el consumo de café, evitarlo sobre todo cuando los pacientes tengan hipertensión descontrolada. Y si es por descongestionantes nasales, pues si tienen indicación como tal, pues usarlos por periodos cortos con la dosis médica indicada. O también considerar alternativas para descongestionar, sobre todo, por ejemplo, las sales de mar o corticoides intranasales que tienen menos riesgo de hipertensión arterial secundaria o antihistamínicos. Y pues si son sobre todo por hierbas o suplementos naturales, pues evitarlos, como la hierba de San Juan, cosas así. Y los anticonceptivos orales, pues también disminuir la dosis de ellos o usar solamente que contenga tenilisadiol, pero pues nuestros pacientes adultos mayores no van a usar anticonceptivos orales. Y los AINES, pues también disminuirlos en lo mayor posible y sustituirlos por tramadol o paracetamol. Y bueno, aquí está como un algoritmo de cuándo sospecharlo. En hipertensión, sobre todo de nuevo comienzo, incontrolada en pacientes adultos, que sea resistente a fármacos, que sea de inicio abrupto, que sea sobre todo menores de 30 años y que el paciente esté estable de la presión y que de repente se descontrole. Y que de acuerdo, o sea, al grado de hipertensión, que las manifestaciones sean clínicas o daño organoblanco sean desproporcionadas
que se identifique hipertensión arterial acelerada o maligna con retinopatía hipertensiva. Y que, sobre todo en pacientes adultos mayores de 65 años de edad, que sea de comienzo súbito y sea asociada a hipertensión diastólica. Y que se documente hipocalemia no provocada y excesiva. Y ya pues se tiene que hacer el screening para las diferentes causas de hipertensión arterial secundaria. Si se encuentra algún test o hallazgo que nos identifica algún tipo de ellas, nos tenemos que referir al médico especialista adecuado. Por ejemplo, si se identifica una obstructiva del sueño, puedes mandarlo con neumología. Si se identifica que tiene algún tipo de incidentaloma o tumoración, mandarlo con el endocrino y ya posteriormente para que lo valore cirugía. Y aquí están los resúmenes de estos. Y como los diferentes tipos o etiologías de hipertensión arterial secundaria se asocian a riesgo cardiovascular. Por ejemplo, la estenosis de la arteria renal está asociada con incremento de la enfermedad cardiovascular, 2 veces más frecuente que en un paciente que no la tiene, de la misma edad. Se asocia con eventos cardiovasculares de muerte cardíaca en aproximadamente 16%. Y pues es más frecuente sobre todo cuando es por estadios finales de la enfermedad renal. Ya que eso pues asocia a aterosclerosis y pues con ello conlleva daño a todo, ya sea cerebro, corazón y riñón. Por ejemplo, también el hiperaldosteronismo primario se asocia con un aumento en el riesgo del 2.5% de evento vascular cerebral, de 1.7% de incremento de daño cardiovascular, de 3.5% de riesgo de fibrilación auricular, del 2 veces más frecuente de falla cardíaca, comparado con aquellos pacientes que no tienen, que solamente tienen hipertensión arterial primaria, no secundaria. Entonces, pues sí, también, por ejemplo, en el hipotiroidismo, pues se va a asociar sobre todo a dislipidemias, falla cardíaca o riesgo de fibrilación auricular. Por lo tanto, es importante identificar cuál es la causa que está originando la hipertensión arterial para poderle dar el tratamiento adecuado y prevenir sobre todo las complicaciones que puedan derivar de ella. Y más que nada los adultos mayores que son pacientes más vulnerables. Luego tenemos un término que era la hipertensión arterial resistente. Esta, como vimos, que por lo menos se va a documentar cuando las TEAs no se puedan mantener dentro de metas, a pesar de usar como mínimo 3 a 4 fármacos, y que entre ellos esté incluido un diurético. La prevalencia de los pacientes que tienen hipertensión es del 10 al 15% que van a desarrollar hipertensión arterial resistente. Va a ser más frecuente en aquellos pacientes adultos, sobre todo mayores de 65 años, que tengan obesidad y que tengan cansados. Y la podemos sospechar en aquellos pacientes que se detecta la presión arterial de manera ambulatoria, arriba de 135/85 durante el día o durante la noche 130/80. Y en los cuales, por ejemplo, se encuentra que hay resistencia farmacológica, que a pesar de que el paciente lleva un adecuado dosis del fármaco, no responde a él. En aquellos pacientes que se documenta también hipertensión secundaria, pueden desarrollar hipertensión resistente. Y también tenemos que identificar las pseudoresistencias. Ahorita vamos a ver cuáles son las principales causas que pueden ser pseudoresistentes y nosotros podemos catalogar falsamente como hipertensión resistente. Las características que más se asocian con resistencia al tratamiento de la hipertensión como tal son los adultos mayores, porque muchas veces no tienen un adecuado apego al tratamiento, porque no tienen la dosis óptima del fármaco, porque también tienen por obesidad, por tabaquismo, por un excesivo consumo de sal en la dieta, porque tienen enfermedad renal crónica y pues desarrollan hipertensión secundaria, por diabetes, porque tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, la raza blanca en el sexo femenino, y por ingesta excesiva de alcohol, por polifarmacia, uso de fármacos desde AINES, ya sea selectivos o no de la COX-2, por uso de fármacos simpático-miméticos como descongestionantes o hasta uso de drogas recreativas, corticosteroides o uso también de eritropoyetina, son como las causas que te pueden generar resistencia al tratamiento.
Y pues aparte hay mecanismos que te llevan a resistencia en el tratamiento de la hipertensión, sobre todo en el adulto mayor que tiene como estos mecanismos más deteriorados. En ellos se ha encontrado que existe, por ejemplo, a nivel del riñón, un incremento de la actividad de la renina con el consiguiente incremento en la producción de angiotensina de aldosterona, hay un incremento en la recepción de agua y de sodio, y esto pues genera que la hipertensión se perpetúe. En a nivel adrenal, pues se incrementa la aldosterona, se incrementa también la actividad glucocorticoide, se incrementa la producción de catecolaminas. A nivel de lo que son los vasos arteriales sistémicos, hay una vasoconstricción tanto arteriolar, así, y esto hace que se incrementen las resistencias vasculares sistémicas, y pues eso también conlleva a que se perpetúe la hipertensión arterial. A nivel de corazón, pues hay un incremento de la poscarga, aunado al remodelamiento cardíaco que ocurre en los adultos mayores, y eso también genera que se aumenten las resistencias vasculares sistémicas. Y pues todo eso hace que, en términos generales, se genere hipertensión resistente, aunado ya a los factores de los fármacos, del mal apego al tratamiento, de la dieta inadecuada. Y pues ya esos son los fármacos, las causas que pueden generar como tal pseudoresistencia, por ejemplo, y que realmente el paciente no tenga hipertensión resistente, es, por ejemplo, una técnica inadecuada. Creo que eso ya lo vieron en la clase de hipertensión arterial primaria. Pues que el manguito no sea el adecuado para tomar la TA, que solamente se haga una determinación y el paciente, por ejemplo, haya tomado algún líquido, por ejemplo, coca, café, o haya estado agitado antes de la toma de TA. Que el paciente pues, no haya estado en reposo por lo menos 5 minutos previo a la determinación de la TA, que se asocie a hipertensión de bata blanca, que el paciente haya fumado, tomado café previo a la determinación de la TEA, o que el paciente tenga también, por ejemplo, arterias calcificadas. Sobre todo se ha encontrado que en las arterias rígidas la presión arterial medida con manguito puede estar falsamente elevada. Y pues también que el paciente tenga pobre adherencia al tratamiento, ya sea porque tenga efectos secundarios y lo suspenda, porque el medicamento, pues ahorita sobre todo que hay escasez de fármacos, que no hay el medicamento adecuado para él y pues realmente solo tome lo que tenga a su alcance, porque tenga polifarmacia, o por el bajo nivel educativo del paciente también, o por regímenes inadecuados y pues también los estilos de vida inadecuados. Y aunado que también el paciente puede tener otras cosas como empleo de fármacos como naturistas que exacerban la hipertensión. ¿Qué se debe hacer? Pues lo que primero se recomienda es documentar que no haya una causa secundaria de hipertensión resistente, y si la hay, pues se tiene que tratar. Se indica el ejercicio regular, dependiendo, claro, de las condiciones del adulto mayor. Se tiene que disminuir la ingesta de sal, se tiene que hacer un manejo de los factores de riesgo cardiovascular que tenga el paciente, se tiene que reforzar la adherencia al tratamiento tanto con el paciente como con los familiares. Sobre todo en pacientes con obesidad, pues se ha indicado que pierdan peso y también intervenciones conductuales. Otra forma también más que nada aquí pues se tiene que identificar la causa subyacente de la hipertensión resistente. Otra forma también de abordarlo puede ser con la determinación de renina-aldosterona para poder optimizar el tratamiento de acuerdo a esto. Por ejemplo, se va a determinar la concentración de aldosterona y de renina. Si tenemos un fenotipo en el que la aldosterona está elevada y la renina está baja, podemos que sea un caso probable de aldosteronismo. Si sospechamos que sí, pues tenemos que establecer el tratamiento adecuado para el aldosteronismo primario. Si no, podemos pensar que a lo mejor es un hiperaldosteronismo, pero de tipo hiporenémico. Y aquí pues se tiene que indicar antagonizar el receptor de mineralocorticoides, ya sea eplerenona o espironolactona o bien amilorida. Si se encuentra un fenotipo con aldosterona baja y renina baja, se sospecha que es un hipoaldosteronismo hiporenémico. Y pues en esta la terapia adecuada sería con amiloride. Si se sospecha que si se encuentra que la renina está alta y la aldosterona está alta, la causa más frecuente es un aldosteronismo secundario.
Entonces, nada más se tiene que identificar si es de qué tipo es, si es por hipertensión renovascular, si es por otro tipo de comorbilidades renales. Se tiene que manejar la causa de esta, establecer el tratamiento adecuado, sobre todo con IECA-SARA y valorada terapia con diurético. Si se documenta que tanto la aldosterona como la renina están normales, se habla de un normaldosteronismo normorenémico y pues se tiene que buscar otras causas secundarias de hipertensión que pueden ser como si tomo Cuchi y pues el manejo de las mismas. Y pues ya. También se puede hacer otro tipo de evaluaciones como la determinación de electrolitos séricos, de hemoglobina glicada, un perfil lipídico, determinación de química sanguínea para ver BUN, creatinina y urea. Y pues también buscar disfunción tiroidea, determinar la TSH. Y pues también otras causas para buscar también fibromusitoma o para buscar el Cuchi. Y ya pues se busca, si se encuentra esto, se le da el tratamiento adecuado, se deriva donde corresponde. Y pues aquí también ese esquema está práctico. Es como un cuadrito que te menciona, por ejemplo, si empezamos desde adentro, toda la morbimortalidad que tiene el paciente, ¿no? Ya sea por eventos cardiovasculares, por deterioro cognitivo, por caídas. Esto es sobre todo asociado a la hipertensión. Y vamos a darnos cuenta que esto es todo este riesgo cardiovascular y riesgo de pérdida de la funcionalidad del paciente es por estrés oxidativo, por disfunción endotelial y por inflamación. Entonces, esos son como nuestros 3 puntos a tratar, ¿no? Cómo disminuir la inflamación, cómo disminuir la disfunción endotelial y cómo disminuir el estrés oxidativo. Pues aquí tenemos que partir, por ejemplo, la inflamación, buscar pues medidas como tal que mejoren, digamos que favorezcan un envejecimiento saludable. Una adecuada nutrición, una adecuada ingesta de vitaminas y minerales, suplementar, por ejemplo, con calcio y vitamina D, y disminuir la ingesta de sodio. También, por ejemplo, disminuir la ingesta calórica, sobre todo en aquellos pacientes con obesidad. Y pues aquí sobre todo se tiene que hacer una intervención en varios aspectos, tanto física, biológica, psicológica y hasta familiar dentro del entorno del paciente. Y bueno, aquí por ejemplo se menciona el resveratrol, que es una sustancia química derivada, sobre todo se encuentra en la frambuesa, fresas, moras y uvas, que se ha comercializado como tal el fármaco y que se ha visto que tiene como disminución del estrés oxidativo. Pero como tal, pues no va a aumentar la longevidad, pero pues si disminuye el estrés oxidativo, por lo menos tiene un poquito de mejoría en el envejecimiento saludable. Y evitar los estilos de vida sedentarios, favorecer el ejercicio, es favorecer una medicación tal cual sea prescrito y mejoría sobre todo en los estilos de vida que no son saludables para el paciente. Y pues aquí creo que ya lo vieron en la clase pasada, las intervenciones no terapéuticas para la hipertensión arterial, el ejercicio, la dieta, la pérdida de peso, la suplementación con vitamina D y la eliminación de alcohol y evitar los fármacos que puedan elevar la tensión arterial. Y bueno, también como tal, ¿qué fármacos podemos dar en pacientes que tienen hipertensión arterial persistente? Pues aquí lo principal es garantizar que los mecanismos que perpetúan la hipertensión se bloqueen. Entonces tenemos que evitar que se expanda el volumen, evitar que se active el sistema renina-angiotensina aldosterona y disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces, por lo tanto, estos pacientes en general tienen que recibir un bloqueador del sistema renina-angiotensina aldosterona junto con un antagonista de calcio y un diurético. Por ejemplo, aquí se ha demostrado que la clortalidona proporciona una mayor reducción de la presión arterial con una duración de mayor acción y el perfil de riesgo cardiovascular es menor comparado, por ejemplo, con la hidroclorotiazida. Aquí, entonces, lo que se indica es que se pueden dar hasta 3 fármacos y el bloqueo de la aldosterona sería como la aspironolactona que se añade es como el fármaco número 3. Y
Ya los betabloqueadores serían como una quinta opción. En aquellos pacientes que se documenta enfermedad renal crónica, un código 4 o código 5, se pueden utilizar, bueno, se deben utilizar diuréticos para un control adecuado del volumen y de la presión arterial. La furosemida y la bumetanida, que son diuréticos de ASA, se indican 2 o 3 veces al día, en tanto que la torsemida, que tiene un perfil de acción más prolongado, se indica de 1 a 2 veces al día. Y bueno, eso fue todo. Dudas, preguntas, aclaraciones, aportaciones, Reclamos. reclamos, exacto. No, doctora, todo bien. Muchas gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, En el aldosteronismo primario de los estudios que dijo que podíamos hacer de laboratorio, en el IMSS, ¿con cuáles podemos contar? ¿O son de más fácil acceso? la fluocortisona sí contamos con ella. Muy Ajá, bien. creo que es el que más que podemos realizar. Pues también el de la aplicación de suero salino, el aporte de sodio. O sea, no, yo no he visto que lo realicemos como tal, porque, por Ok. ejemplo, en adultos mayores, hasta donde lo que yo llevo de la residencia no hemos sospechado de un hiperaldosteronismo primario como tal. Pero con un doctor de medicina interna, sí he visto que usan la de fluocortisona. Ah, muy bien, doctora. Gracias. Nada. Bien. Bueno, ya es tarde. Si quieren, esto ¿Lo lo discutimos el revisamos jueves? sí, el jueves o Está viernes, el bien. día que nos podamos ver. Oye, porque no sé si hablaste de la renina o de la actividad de renina plasmática. Nada más lo mencioné como test, pero no mencioné Ah, como, por ejemplo, el costo de cada test, o sea, como el costo, en qué laboratorios podemos conseguirlo y todo eso, no lo mencioné. ok. Porque Si gusta, para la habitualmente clase, tienes para el jueves sí la... le puedo buscar así como los laboratorios, en qué laboratorios podemos como pedirlo. Ajá, generalmente pides la actividad de renina plasmática en el laboratorio. Ujú, Casi tiene el mismo costo, pero te da un valor pronóstico positivo mucho mayor para hiperaldosteronismo. O también puedes, lo que tiene mayor valor predictivo positivo es el índice aldosterona, actividad de renina. Ajá, Y ese es sencillo, y ya después te vas a otros estudios de sí, aquí imagen. pero Entonces nada más, hagan un resumen de los estudios de laboratorio y estudios de imagen para las causas más frecuentes de hipertensión secundaria y hagan un resumen acerca de la prevalencia que puedan encontrar ustedes acerca de la hipertensión secundaria en adultos jóvenes y en mayores de 65 años. como tal, no viene así como por causas, nada más te mencionan que cuáles son las 3 causas más comunes en adultos mayores, y sí te Bueno, vienen deja dos, que... la prevalencia, pero en Ajá. general, población general estuve buscando. Ya, deja que los busquen Ah, ok, sí está bien. Igual a lo mejor y se encuentra. y deja que hagan Un un análisis resumen concienzudo. de los estudios que tendrías que hacer o que puedes hacer y si los tienes, ya sea, como bien dijo Luis, ahí en el seguro, o si los puedes pedir por fuera en caso necesario, y cuáles serían los costos, en fin, para que tengan eso a la mano y si tienen un paciente inclusive joven, en donde sospechen hipertensión secundaria, pues entonces, bueno, pues actúen en consecuencia, ¿no?
¿Te parece, Lolita? ¿Te vas a estar ingresando o nada más viniste de invitada? Vine de invitada, doctor, me tengo que volver al hospital ahorita, pero esperemos que sí se pueda. Bueno, muchas gracias. De nada, gusto en verlos. Igualmente, que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Ándele, bye. Bye. Gracias, bye.